Tiempo para hablar de nuestra salud, como todos los miércoles, gracias a la colaboración con HM y Mi Toledo. Hoy, Lidia, hablamos sobre el infarto. Sí, porque las enfermedades relacionadas con el corazón siguen siendo una de las principales causas de muerte, tanto en nuestro país como a nivel mundial. En España se calcula que puede sufrir un infarto unas 70.000 personas al año. Por eso es importante atenderles y prestarles atención. Pues de ello hablamos unos minutos con el doctor Alejandro Cabello, cardiólogo de HM y Mi Toledo. Doctor, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bienvenido. Bueno, ¿qué es exactamente el infarto y cómo ocurre? Pues el infarto, lo que llamamos comúnmente infarto, es lo que se produce cuando hay una obstrucción del flujo sanguíneo de las arterias del corazón, provocando un déficit de aporte de sangre y oxígeno al corazón y, por tanto, sufrimos los síntomas al producirse esta obstrucción. ¿Y es más habitual que le ocurra a los hombres, a las mujeres o por igual? La prevalencia está aumentada en hombres, pero sí que es verdad que últimamente se ve un aumento de enfermedades cardiovasculares en la mujer y el infarto, la prevalencia de infarto está aumentando en las mujeres, pero a día de hoy el infarto sigue siendo más frecuente en hombres. ¿Los síntomas son los mismos en el caso de los hombres que en el caso de las mujeres? Los síntomas típicos, que suelen ser el dolor en el pecho, irradiado al brazo izquierdo principalmente, con mucho malestar y sudor, son los síntomas típicos del infarto. En mujeres son los mismos síntomas, pero las mujeres muchas veces pueden sufrir otros síntomas más atípicos que suelen despistar. Por ejemplo, no pueden manifestar el mismo dolor, lo pueden manifestar a lo mejor en la espalda, o a lo mejor tienen más síntomas de náuseas y vómitos sin tener dolor. Suelen tener síntomas que llamamos más atípicos en este caso. Yeah. ¿Y qué hacemos si nos pasa esto? ¿Cómo tenemos que actuar? Pues en el caso de sufrir estos síntomas que hemos comentado anteriormente, sobre todo si no van cediendo, lo óptimo es pedir ayuda cuanto antes, avisar al 112 para que se coordinen los medios y se atienda. Sobre todo si estamos ante la sospecha de un infarto, confirmarlo cuanto antes para poder actuar de la manera más temprana posible. ¿Se puede confundir con otros síntomas? Es decir, pensar que nos esté dando un infarto y que sea otra cosa y viceversa. Pues sí. Hay síntomas simuladores de un infarto. Por ejemplo, hay problemas del esófago que pueden cursar con el mismo tipo de dolor. También hay otros síntomas del infarto que pueden ser, por ejemplo, una taquicardia, que el tener las pulsaciones muy, muy rápidas también puede causar este tipo de síntomas y a veces simulan lo que es un síntoma de un infarto. Y otros síntomas también muy frecuentes son los síntomas de una patología de la aorta que también se pueden asemejar al del infarto, aunque en este caso se suele reflejar más el dolor en la espalda. Pero ¿hay algún síntoma diferencial que nos haga decir, o sea, si te pasa esto, 90% está... A ver, los síntomas que hemos contado anteriormente, el dolor opresivo y irradiado del brazo izquierdo, la primera sospecha tiene que ser un infarto. No podemos ir a otra cosa más leve. Lo que hay que descartar es lo más gordo, que sería un infarto en este caso. ¿Y hay algún síntoma previo que notes o ya directamente se nota un infarto? ¿No hay nada que nos avise? Hay veces que puede haber días antes dolores premonitorios que avisen de menor intensidad. Tipo que a lo mejor una arteria del corazón esté empezando a obstruirse, esté casi obstruida, y puede avisar con dolores con el esfuerzo que a lo mejor se me han quitado, pero la gente tiende a decir, bueno, esto se me ha quitado, no es nada, pero luego, unos días después, la arteria se termina de tapar por completo y sí que tenemos los síntomas del infarto, pero hemos tenido síntomas como, por así decirlo, algo más leves, premonitorios, que nos han avisado. Hay veces que estos síntomas premonitorios también es muy importante tenerlos en cuenta. He escuchado que a veces en determinadas edades los infartos son más peligrosos que luego más adelante, por ejemplo, entre los 40, los 50 o más adelante. ¿Hay algo de verdad en esto? A ver, normalmente el infarto, cuanto más mayor es una persona, más patologías tiene, suele ser más graves, pero sí que es cierto que los pacientes más jóvenes suelen presentar síntomas más bruscos porque se les obstruye totalmente la arteria, se puede romper una placa de colesterol y se obstruye totalmente la arteria. En personas de edad más avanzada que tienen las placas de colesterol un poquito más grandes, lo que suelen presentar es síntomas sin que se obstruya la arteria del todo. Pero los pacientes jóvenes suelen ser los que se rompa la arteria y tengan síntomas más abruptos y a veces en algunos casos pueden ser fulminantes. Pero de normal suele ser más grave en las personas mayores por la edad avanzada y por que muchas veces presentan multitud de comorbilidades asociadas de otras enfermedades, pues que dificultan un poquito el manejo. ¿La recuperación es muy costosa o suelen quedar secuelas permanentes? Pues eso es dependiendo de las características del infarto y de la zona del corazón que afecte, porque hay infartos que afectan a un territorio más o menos extenso del corazón.
Obviamente, cuanto más extenso el territorio, la función del corazón que se queda suele ser peor. Pero la recuperación, el objetivo de la recuperación del infarto es que alcancemos vida lo más normal posible. Intentar con una serie de medidas, de un tratamiento, con medidas de rehabilitación cardíaca, llegar a tener una capacidad incluso como cuanto antes del infarto. Ese es el objetivo. Y esto no es de un día para otro, es poco a poco, pero mucha gente sí que alcanza una recuperación que está totalmente normal al cabo de un tiempo. Volvemos a la sospecha de que estamos sufriendo un infarto. Llamamos rápidamente a los servicios de emergencia. ¿Qué es lo primero que van a hacer? Pues lo primero que tienen que hacer es reconocer los síntomas y hacer un electrocardiograma. Eso es fundamental, que ante cualquier sospecha de infarto y síntomas premonitorios se haga un electrocardiograma a la mayor brevedad posible. Incluso las guías dicen que en los primeros 10 minutos se deberían de hacer del primer contacto médico. Eso es fundamental y en función de los hallazgos del electrocardiograma nos pueden avisar que una arteria del corazón esté tapada, que en ese caso tendríamos que ir a activar un código infarto y abrir esa arteria cuanto antes, intentar darnos prisa. Pero lo fundamental es reconocer síntomas y que los servicios de emergencia o la atención hospitalaria hagan un electrocardiograma en los primeros 10 minutos, que es lo que recomiendan las guías. La rapidez es imprescindible. La rapidez es fundamental, porque cuanto más tiempo pase, más zona del corazón va sufriendo la isquemia, incluso se queda perdida. Entonces, cuanto el tiempo es oro en este caso, como quien dice la expresión. Entonces, hay que actuar con la mayor rapidez posible. ¿Qué factores nos pueden predisponer de alguna manera a sufrir un infarto? Pues el primer factor, la edad avanzada, el sexo masculino a día de hoy sigue siendo un factor de riesgo y también los factores de riesgo cardiovascular clásicos. Uno de los principales, el tabaco. Fumar aumenta el riesgo de infarto y al igual que otras patologías como tener la tensión alta, el ser diabético o el tener niveles de colesterol alto. Al fin y al cabo, el infarto se produce por placas de colesterol que o se hacen grandes para el depósito de moléculas de colesterol y otros lípidos, o porque se rompan esas placas que tiene el colesterol previo, por lo que el colesterol alto también es otro, bueno, el colesterol y ahora se ven los triglicéridos, los niveles de lípidos en general altos se asocian con riesgo de tener infarto. ¿Y el estrés y la ansiedad en este mundo que vivimos pendiente de los horarios y que no llegamos a ningún sitio? Pues el estrés y la ansiedad también son factores de riesgo debido a que el estrés prolongado, el estrés incrementa la tensión arterial, la frecuencia cardíaca, o sea, el estrés perpetúa, por ejemplo, la hipertensión, que es un factor de riesgo clásico. Entonces, si tenemos un estrés, vamos a estar con la tensión más elevada y, por tanto, vamos a tener riesgo de tener un infarto. Claro. ¿Y solo están en riesgo los adultos o también lo pueden sufrir los menores? Normalmente el infarto se produce en la edad adulta. Existen casos muy puntuales de infartos en gente joven. Ya no digo, bueno, puede darse infartos en niños, es una cosa muy, muy rara, sobre todo esto en pacientes que tienen hipercolesterolemias familiares, alguna patología, sí que puede haber infartos a incluso menos de edad de 18 años. Pero lo más llamativo es que estamos viendo cada vez más infartos en gente joven, en gente incluso de 30, incluso de menos de 30 años, que esto hace unos años era anecdótico, pero ahora se ve. ¿Y por qué? ¿A qué lo atribuyen los expertos? Pues a lo mejor, no sé si es porque estamos, como hemos dicho antes, con más estrés, porque nos cuidamos menos, porque la gente fuma pero consume drogas, que también hay que decirlo. Las drogas pueden ser desencadenantes también de este tipo de episodios. El consumo de drogas también es otro factor de riesgo muy importante que no hemos mencionado. Por ejemplo, la cocaína es uno de los factores de riesgo que puede provocar un infarto. Y cada vez esto se está viendo más. Hay diferencia con la angina de pecho, ¿verdad? No hay una exacta... Vamos, la diferencia es un poco diferencia, por así decirlo, por criterios académicos. La angina es el síntoma, ¿vale? La angina de pecho es un síntoma. Y una angina de pecho que provoca daño consecuente al corazón es lo que llamamos un infarto de miocardio. O sea, la angina sería el síntoma como tal. Una angina que no provoca daño al corazón, que dura poco, es una angina de pecho. Y una angina que perpetúa en el tiempo y acaba dañando el corazón es lo que llamamos infarto de miocardio. Bueno, y seguro que algún otro día hablamos del tema de las enfermedades del corazón asociadas al deporte, porque un infarto, por ejemplo, a un deportista siempre le da porque tiene algún tipo de cardiopatía congénita o simplemente por la práctica deportiva te puede dar un infarto a alguien que normalmente entrena o a alguien que normalmente tiene un hábito deportivo.
A ver, el hábito deportista es un factor protector, pero sí que hemos visto, y además recientemente ha habido casos de gente que han sufrido algún infarto siendo deportista. No es lo mismo tener un infarto, que esto sí que voy a hacer hincapié, tener un infarto que una parada cardíaca. Pero una parada cardíaca hay más causas que un infarto es la causa más frecuente. Pero puede haber deportistas que a lo mejor pues tienen factores de riesgo que se desconocen, que a lo mejor tienen placas de colesterol que no se han visto y que de repente con un esfuerzo excesivo a la hora del corazón pues se acaban por el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno teniendo un infarto. Bueno, porque cuando decimos así vulgarmente lo de muerte súbita, ¿eso qué sería? ¿Sería infarto? Muerte súbita es una arritmia del corazón que provoca una parada cardíaca, pero no tiene por qué ser secundario un infarto de miocardio. Hay otras muchas causas, hay ciertas alteraciones del músculo del corazón, ciertas miocardiopatías que predisponen a tener arritmias, pero no el hecho de padecer una muerte súbita significa que haya tenido un infarto. Y esto es una cosa importante a diferenciar, que aunque el infarto con el hecho de que se muera parte del corazón al sufrir el daño, pueda producir arritmias que puedan provocar una muerte súbita y sea las causas más frecuentes, existen otras patologías que pueden desencadenar arritmias diferentes al haber tenido un infarto y provocar una muerte súbita. Bueno, vamos a dejar aquí, doctor Alejandro Cabello, cardiólogo de HM IMI Toledo. Gracias por estar esta mañana aquí en Radio Castilla-La Mancha. Muchísimas gracias a vosotros por la invitación.